Hola, ¿qué tal amigos de Pintando con Luz? El día de hoy para todos ustedes y a petición de algunos de nuestros amigos de nuestro canal, traigo para ustedes una cámara muy interesante. Para aquellos que pensaban que las arcas de nuestra colección de Nikon estaban ya vacías, no, todavía quedan por ahí algunos modelos que podremos revisar poco a poco, seguramente más adelante. Esta que traigo para todos ustedes es la Nikon F601 y como verán, en ella no pone precisamente eso, sino que pone N6006. Esta es la versión norteamericana, la versión de los Estados Unidos, o la que digamos, se comercializó en América por allá del año de 1990, que fue cuando salió al mercado. Es exactamente la misma cámara. Yo la pedí de allá, pero bueno, me voy a referir a lo largo del video a ella como la F601, porque fue lo que nos tocó aquí en Europa y me parece un poquito más cómodo. Sirve, de hecho, que voy a hablar un poquito sobre la historia de las mismas o de esta serie y es más fácil entenderlo, digamos, de esta forma. En ese sentido, para ponernos un poquito en la historia, por allá del año de 1986, Nikon saca al mercado la primera cámara autofocus para vender, digamos, al público en general. Esta, la F501, ¿sí? Viene, como ya les digo, al mercado en el 86. Viene con ella ya una serie de objetivos, o sea, surge también, empieza a salir una gama de objetivos ya de autofocus, y que bueno, poco a poco se ha ido perfeccionando. Pero es acompañada, digamos, de ella precisamente con estas ventajas. Una cámara que ya presenta una especie de empuñadura pequeña, ¿sí? Para mejorar el agarre, cosa que siguió desarrollándose incluso cada vez de manera más amplia, si lo notan en las cámaras que les voy a mostrar, hasta llegar incluso a las cámaras de hoy en día. Esta es un poco más reciente, la F100. No es la última cámara reflex de Nikon, pero sí ya presenta eh, el tipo moderno que incluso se podría confundir hoy por hoy con cámaras digitales. Sí, presenta la misma empuñadura. Y de ahí en adelante también incluso Nikon va colocando va manteniendo, digamos, más o menos la posición de algunos de sus mandos, de sus controles, a lo largo de las cámaras y del diseño de las mismas conforme va avanzando. Curiosamente, después de la 501, cabría esperar precisamente la 601, pero no fue así. Después de la 501, Nikon en el año de 1987, un año después de la 501, pone al mercado la F401. Y más adelante, un año siguiente, en el 88, a la venta también, estas dos cámaras que ya hemos analizado, pone a la venta también la 801. Entonces, el orden es un poco disperso. Tenemos la 801, muy, muy avanzada, la 401, un poco más para aficionados avanzados, y no es sino hasta 1990 cuando pone al mercado, digamos, la cámara intermedia entre estas dos. Es la 601, una cámara, digamos, de rango medio para aficionados intermedios, sobre todo hablando más que nada, entiéndanlo bien, del precio. ¿Sí? Sería, digamos, una cámara intermedia en cuanto a su precio. ¿Cuál es la ventaja de la 601 que yo veo en comparación, por ejemplo, de la 801, que es una cámara mucho más avanzada? La 401 ya la hemos analizado, ¿sí? Es una cámara mucho más sencilla, con menos posibilidades de control y con velocidades incluso un poco más cortas. La 801 es mucho más avanzada. La gran ventaja de que la 601 surgió al mercado después es que tiene muchas mejoras en comparación a la 801. Esa es una gran ventaja. A pesar de que la 801 tiene una velocidad máxima de un 8 milésimo, un gran hit en su momento, la 601 no. La 601 solamente llega hasta un 2 milésimo. Pero tiene un mejor sistema de enfoque, eso es innegable.
y sus sistemas de medición, su sistema de seguimiento de enfoque, ¿sí? Es más avanzada en ese sentido. Entonces, por lo tanto, considero que es una cámara que por ello tenía que aparecer aquí en Pintando con Luz para ser recomendada para todos ustedes. ¿Cómo funciona esta cámara? Vamos ahora a la parte divertida y emocionante de nuestro equipo. Recordarles que es una cámara de autofocus ya, ¿sí? Y a pesar de ello también se puede manejar de forma manual. Para encender la cámara tengo aquí un botón de encendido, ni más ni menos, increíble, pero así. Enciendo la cámara de esta forma y se ilumina o se activa esta pantalla, que es donde voy a tener toda la información que compete al manejo de la misma. Verán, está en sistema manual, está con una medición matricial, que por cierto tiene 5 sectores de lectura promediadas, digamos que casi como si tuviéramos 5 exposímetros en la misma cámara. Sí, nos indica también en qué fotograma estoy, en este caso el número 4, si tengo película cargada y el tipo de arrastre que estoy haciendo en mi película. Lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Cómo controlo, por ejemplo, el autofoco? El autoenfoque está aquí abajo y este es uno de los sistemas más interesantes de esta cámara en su momento, pese a que no es tan rápida como una cámara más moderna, pero bueno, es de agradecer, es un poquito más veloz incluso que la 801, incluso me atrevería a decir que un poquito más veloz incluso que la F4. Tenemos la posibilidad de manejar totalmente manual el enfoque, colocando el dial ahí en la M. Podemos hacer enfoque de seguimiento cuando mi sujeto es dinámico, cuando mi sujeto se mueve, la cámara va a intentar en todo momento mantener el enfoque del sujeto, o si nuestro sujeto es estático, podemos hacer un seguimiento, bueno, digamos un enfoque estático. De esa forma, si mi sujeto está apartado del centro, lo preenfoco, mantengo pulsado mi botón de obturación, ¿sí? Ahí lo preenfoco, muevo un poquito mi enfoque o mi encuadre y va a mantener el mismo enfoque. Entonces, eso sería ahí en la S para sujetos estáticos, o el de seguimiento, el CF. Así es como trabaja esta cámara en cuanto a su enfoque. Para liberar nuestro objetivo tenemos este botón, ¿sí? El de toda la vida, aquí mismo. Ya esta cámara, como les decía en un principio, ya trabaja con objetivos autofocus, pero es montura F, por lo tanto podemos montar casi todos los objetivos que Nikon tiene a la venta desde 1959, por ahí, salvo quizá la serie Pre-AI, que a lo mejor no encaja exactamente porque el sistema de enganche para el arillo del diafragma no es abatible como las cámaras más modernas o más caras, digamos, como la F3 o la F4. Pero bueno, ahí, serie AIS, serie FD, perdón, AF, se pueden manejar perfectamente con esta cámara, salvo la serie G, porque perdemos el diafragma en la serie G de ópticas de Nikon. ¿Cómo vendríamos a manejar en su totalidad? Bueno, todo está en este mágico círculo del poder. Tenemos ahí los modos digamos, de exposición, o más bien, sí, de exposición. Yo calco en los modos y con mi aro, con este dial, sí, voy navegando entre ellos y voy a un manual, voy a prioridad a la velocidad, voy a prioridad al diafragma, ahí, prioridad al diafragma en la A, prioridad a la velocidad, y tengo program más lento y un programa normal. Básicamente es como controlamos estos diales. Por el otro lado tengo para mi lector ISO, puedo modificar el ISO pulsando este botón, ¿sí? Y modificar según la película que yo tenga, pues puedo modificarlo también de esa forma. Tengo también aquí un drive, pulso ahí en drive y puedo hacer ráfagas muy lentas, eso sí, disparos sencillos de uno en uno, así. Cada vez que yo pulso el botón, ¿sí? Hay un disparo.
o pulsando de nuevo aquí el drive, ¿sí? Puedo hacer ráfagas un poquito más rápidas, ¿sí? Digamos ahí una ráfaga lenta y una ráfaga rápida. De rápida no tiene mucho porque en realidad es 2.5 disparos por segundo. Bueno, en su tiempo era algo rápido y sobre todo para un tipo de cámara de este nivel. Seguimos pulsando y tendríamos básicamente esas tres opciones de disparo, sencillo y dos modos de ráfaga. Por último, tengo un sistema de bracketing, ¿sí? Para disparar exposiciones arriba o abajo según active mi braqueteo. En la parte de arriba, aquí, tenemos el tipo de lectura de exposición, que puede ser en este caso, pulsando en ella, promediado, preponderante central o puntual al centro. Esas serían las posibilidades. Obviamente mantengo pulsado el botón de lectura. Por último, aquí en la parte de abajo tengo mi autodisparo, ¿sí? Mi reloj de autodisparo, lo pulso y puedo incluso programar en segundos el tiempo que requiero para hacer mi autodisparo. Creo que va desde 30 segundos hasta 2 segundos, algo así, si no mal recuerdo. ¿Sí? Aquí programo el tiempo, disparo, ¿sí? Y estará avisándome con ese LED que va a hacer nuestro disparo en el tiempo que hubiese yo programado en ese sentido. Como verán, hay como un submenú en cada uno de los botones con un tono amarillo. ¿Sí? Tenemos un submenú interno, ¿sí? Que podemos activar pulsando este botón, este discreto botón que nos encontramos por aquí. Al pulsar en él, voy a ir a ese submenú, por ejemplo aquí en modo, pulso en modo y puedo modificar pulsando aquí, luego pulsando el amarillo, puedo modificar el tipo de programa que voy a hacer. Por ejemplo, en el ISO tengo la posibilidad pulsando ese botón, en el ISO pulso ese botón y puedo programar, a ver que no lo veo claro, ISO, pulso el botón y de esa manera pulso ISO y lo llevo a lector DX. Ahí supongo que lo verán, pone ahí DX, ¿sí? Y de esa forma, ahí lo quito, lo pongo, ¿sí? Pulsando el botón, pulsando aquí, modifico y mi lectura será o no en DX. Ahí lo he eliminado. Luego, por ejemplo, en el Drive puedo bloquear mi botón de... Tengo un botón a mayores para bloquear la lectura de exposición. Pulso aquí, pulso el botón amarillo, ¿sí? Y de esa forma puedo modificar este botón de aquí atrás para bloquear mi lectura de exposición, ¿sí? Llevándola de un sitio a otro, o para bloquear el autoenfoque. También lo puedo controlar de esa forma. De la misma manera, para hacer bracketing, ¿sí? Pulso el botón y modifico los valores de mi braqueteo en un cierto número de disparos, puntos arriba, puntos abajo, según el tipo de braqueteo que quiera hacer yo en mi cámara. ¿Qué es braqueteo? Bueno, que la cámara va a disparar un disparo bien, un disparo en la exposición correcta, un disparo arriba, un disparo abajo, ¿sí? Para tener en una misma película diferentes pasos de exposición para poder encontrar la más adecuada. Era algo que no se hacía mucho en película, para no gastar película, que se hace muchísimo ahora, por ejemplo, en digital, sí, pero si queríamos tener una exposición más precisa, pues podíamos recurrir a ese truco del bracketing. Sí, es así como funciona este sistema de botones, así a grandes rasgos. Cuando estoy trabajando en algún programa, por ejemplo, o en algún automatismo, puedo empujar mi lectura o mi exposición pulsando este botón, este de aquí, pulso en él, y puedo subir o bajar
Me parece que hasta 5 pasos, si no mal recuerdo. ¿Sí? Hasta 5 pasos puedo subir sobreexposición o subexposición. Para sobreexponer desde punto 1 hasta, no, punto 5 me parece, eh, hasta 5 pasos de exposición puedo corregir con ese botón. Esta fue una de las primeras cámaras, no la primera, pero sí, digamos que la primera en tener sistema TTL en el flash. Sí, lo levantamos aquí. Mentira, la primera fue la 401. Honor a quien honor merece. Aquí está. Esta fue la primera en tener su flash integrado en la cámara. Esta le siguió y es un flash que nos puede servir de apoyo bastante interesante, sobre todo para disminuir sombras en nuestros sujetos cuando estamos trabajando en exterior, y funciona de manera muy precisa en su automatismo. Para controlar todo lo que tiene que ver con el flash, pulsamos, bueno, podemos abrir el flash, pulsamos aquí este botón de aquí y vamos al botón amarillo para modificar los factores de flash. Déjenme ver, aquí, pulsamos aquí. Está un poquito engorroso, si les digo la verdad, este asunto del botón amarillito para entrar a los submenús. Pero bueno, en realidad funciona bastante bien. Tenemos nuestra caja de... Perdón, de este lado, por cierto, este otro botón que es muy interesante. Nos sirve para bloquear exposición y para bloquear enfoque. Puedo llevar el enfoque de un sitio a otro bloqueándolo a través de este botón, o llevar de una exposición hacia otra si estoy trabajando de forma puntual la evaluación de la exposición, ¿sí? Y puedo llevarla de un sitio a otro bloqueando con este botón. Algo que hay que tener muy en cuenta, por cierto, antes de decirles lo que hay que tener muy en cuenta, esta fue la primera cámara de Nikon que utilizó esta batería, este tipo de batería, que la verdad es que no es que sea santo de mi devoción. Son difíciles de conseguir, son estas baterías de litio CRP2, ¿sí? Son difíciles a veces de conseguir. Todo se puede conseguir en internet, ustedes bien lo saben, ¿sí? Incluso, por ejemplo, Amazon es uno de los sitios donde más posibilidades hay. El segundo sería eBay, aunque hay más surtido, es más lento, ¿sí? Prefiero en algunos casos Amazon en ese sentido. Entonces, es una batería que a veces cuesta trabajo de encontrar, pero bueno, sí que aún existe y es... no consume tanto esta cámara, por lo tanto puede durarnos incluso hasta un año. El sistema de arrastre de la película es automático, como ya ustedes escucharon, ¿sí? Yo disparo y la cámara va a ir arrastrando poco a poco la película, y al rematar tengo que pulsar mi botón de rebobinado, este de aquí. Primero liberar este botón y luego pulsar el botón de rebobinado, y de manera mecánica la cámara va a regresar la película dentro del magazine. Eso lo hace de esta forma, utilizando este sistema motorizado. Entonces, pues es muy cómodo. Tiene su entrada para trípode, y una cosa que quería mencionarles que es fundamental que tengan muy en cuenta cuando compren esta cámara, que es muy delicada en la parte interna, es muy delicada la compuerta de cierre. Es uno de los grandes problemas que tiene esta cámara. El cierre es plástico, ¿sí? Donde engancha la puerta es plástica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos trabajando con ella para no romperla, porque al romperse pues queda como un bonito adorno. Hoy por hoy difícilmente hay quien arregle estas cámaras. Entonces hay que tenerle mucho cuidado. En sí, y así en términos muy generales, esta es nuestra Nikon F601 en Europa, o en Estados Unidos la N6006, una cámara a tener en cuenta de Nikon y que puede traernos pues bonitos momentos. De hecho, en internet he estado viendo muchas opiniones, mucha gente le gusta. Yo no la he utilizado mucho, pero puede resultar interesante. Es una cámara que sigue siendo barata y que pongo a su consideración aquí en Pintando con Luz. Soy Héctor Guzmán, me despido, nos vemos seguramente en la próxima. Gracias.